Hoy vamos a hablar de los macrófagos. Macrófagos, también llamados fagocitos grandes, para diferenciarlos de los neutrófilos, que son los fagocitos más pequeños. El macrófago es una célula que siempre está dispuesta a fagocitar, a comer, y es una célula usualmente con propiedades inflamatorias, sobre todo cuando hablamos de los macrófagos clásicos. ¿Dónde se origina el macrófago? La mayoría de macrófagos se diferencian en los tejidos y provienen de monocitos circulantes. Hay otros macrófagos que desde que nacemos ya están en los tejidos. Incluso algunos adquieren nombre propio. Por ejemplo, los macrófagos del hueso se llaman osteoclastos. Algunos macrófagos del hígado se llaman células de Kupffer. Y así en diferentes tejidos nuestros. Los macrófagos están listos para comerse a los microbios. Su principal función es comer microbios dañinos. Por ejemplo, las micobacterias. Si una micobacteria nos ataca, el macrófago debe de comérsela. Por ejemplo, si una salmonela, un microbio intracelular, una bacteria intracelular nos ataca, el macrófago debe de comerla. El macrófago tiene alta función, alta capacidad de fagocitosis. Ahora bien, existen varios tipos de macrófagos. Por ejemplo, los macrófagos clásicos, que son potentemente inflamatorios. Además de su capacidad fagocítica, también estos macrófagos pueden sintetizar, por ejemplo, interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa, moléculas que favorecen la inflamación. Los macrófagos clásicos son fundamentalmente proinflamatorios. También existen macrófagos que se llaman macrófagos activados de manera alternativa, sobre todo en un ambiente rico en citocinas Th2 como la interleucina 4. Los macrófagos activados de manera alternativa tienen la función también de sintetizar citocinas que reparan el tejido. Ahora existen algunas patologías donde se producen macrófagos activados de manera alternativa en exceso, como por ejemplo las alergias mediadas por el ejército Th2. Hay otros grupos de macrófagos también llamados macrófagos asociados en los tumores. Y estos macrófagos muchas veces tienen una función negativa para el organismo. ¿Por qué? Porque son macrófagos que favorecen el crecimiento tumoral. En ese caso los macrófagos se vuelven malos. Miren qué interesante nuestros macrófagos. ¿Con qué nos vamos a quedar? Con su principal función, que es comer microbios. Viene la micobacteria, el macrófago la tiene que fagocitar. Viene la salmonela, el macrófago lo tiene que fagocitar. Viene el neumococo, el macrófago lo tiene que fagocitar. Existen pacientes cuyos macrófagos no funcionan adecuadamente. Les pongo un ejemplo. Los niños con enfermedad granulomatosa crónica. Los niños con enfermedad granulomatosa crónica tienen defectos en una proteína que se llama fagocitoxidasa. Esta proteína tiene varias subunidades. Cuando hay un problema genético y alguna de estas subunidades no funciona bien, la fagocitoxidasa disminuye su capacidad funcional. ¿Y qué hace la fagocitoxidasa? Produce moléculas que destruyen microbios, o sea, cuando el macrófago se lo come al microbio, dentro suyo comienza a activarse la fagocitoxidasa para sintetizar radicales libres que destruyen al microbio. Si la fagocitoxidasa no funciona, los microbios sobreviven en el macrófago, los microbios no son eliminados adecuadamente y generan infecciones. Por eso los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica tienen infecciones recurrentes. Y más aún, el macrófago en su intento de comer a los microbios y no poder hacerlo, y toda la inflamación resultante, hay tendencia a formar granulomas, formaciones de macrófagos de linfocitos Th1 anormales. Y los granulomas pueden ocurrir en la piel, en los órganos internos como el esófago, el hígado. Miren qué interesante, la enfermedad granulomatosa crónica por defecto en la función de los fagocitos, en este caso del macrófago. Los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica son susceptibles a infecciones severas y a formación de granulomas que comprometen su vida. El tratamiento definitivo, en la mayoría de casos que son severos, es trasplante de progenitores hematopoyéticos o terapia génica, insertar un gen sano en las células propias del paciente, en las células madre hematopoyéticas.
Miren, esos tratamientos son necesarios para nuestros niños con enfermedad neurofibromatosa crónica. Si no, a pesar de todo lo que hagamos, darles medicamentos para los hongos, medicamentos para las bacterias, a pesar de todo lo que hagamos, muchos de estos niños fallecen si no son trasplantados a tiempo. Miren qué interesante, hemos visto lo importante que son los macrófagos en nuestra defensa. También hemos visto cómo a veces en algunas condiciones como el cáncer o las alergias, los macrófagos pueden ser activados de manera inapropiada. Y también hemos visto lo que sucede en los niños con enfermedad neurofibromatosa crónica cuyos macrófagos no funcionan bien. No se pierdan el siguiente video donde vamos a hablar de nuestras células dendríticas.